Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, quiero contarles lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer macetas vamos a hacer 2 cactus decorativos con sus respectivas macetas. Y bueno, quiero invitarlas a que participen del grupo de WhatsApp, que ya va a estar funcionando a partir de mañana. Yo voy a dejar el link en la cajita de la descripción, también en el primer comentario. Voy a fijar el comentario para que todos puedan ver el enlace y también el enlace del grupo de Facebook. ¿Por qué mi interés con esto? Porque me gustaría que todas participen. Muchas veces me hacen preguntas en YouTube sobre alguna técnica que hayan visto en el canal, me preguntan con qué materiales, y a veces pasa que a lo mejor no lo vi, se me pasó. Entonces, para eso quiero asegurarme que todas tengan su respuesta, mientras que esté a mi alcance y poder contestarles. Entonces, lo que quiero hacer es abrir este grupo de WhatsApp, solo abriéndolo los días jueves. Los jueves por la mañana y por la tarde. El horario va a ser de 10 de la mañana hasta 12 del mediodía, y luego ustedes hacen sus cosas, se acomodan, se ponen a trabajar, y ahí a las 3 de la tarde hasta las 17 horas voy a estar en el grupo para contestar las preguntas que ustedes, las inquietudes que tengan, ¿sí? A veces uno está haciendo un trabajo, no sabe con qué materiales puede llegar a no sé, arreglarse en casa porque no puede salir a comprar o cualquier cosa, y bueno, entonces va a ser buenísimo poder estar ahí y darle la respuesta. Acuérdense entonces que solo va a estar abierto los días jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 15 horas a 17. También quiero contarles del grupo de Facebook. El grupo se llama Creality Ideas. Bueno, la idea de este grupo lo dije en el directo, pero para la que no estuvieron quiero contarles. En el grupo lo que vamos a hacer es una especie de complicidad. Yo subo los videos casi siempre los martes, a veces me pasa que los miércoles. Esta vez los voy a subir un día jueves, porque bueno, también tuve trabajo y cosas que hacer. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo subo un video, en este caso va a ser los cactus. Mi propuesta es la siguiente: ustedes pueden subir, ya saben que la temática es cactus decorativo. Ustedes pueden subirlo, pueden hacer el trabajo con el material que gusten, la forma que ustedes quieran hacerlo. Yo cuando hago el video les transmito una manera de hacerlo, que es la mía, pero seguramente ustedes lo hacen mucho mejor. Entonces a mí me gustaría saber de qué manera lo hicieron, qué materiales utilizaron. Entonces yo, pasada la semana que hemos subido el video, voy a dejar espacio una semana para que ustedes puedan subir los trabajos, y cuando suban el trabajo, suban su foto, me ponen ahí en la parte de arriba, me escriben el detalle, o sea, con qué materiales lo hicieron, si les fue complicado. Entonces yo luego, a la semana siguiente, lo voy a mostrar en el canal. Voy a elegir 3 trabajos y los voy a mostrar en el canal, los voy a nombrar y voy a decir qué materiales utilizaron. Me encantaría ver su creatividad y qué ingeniosas son y ingeniosos son todos. Así que me encanta esta idea. Espero que bueno, que ustedes se entusiasmen también y me acompañen. ¿Algo más? No, acuérdense entonces, voy a dejar en el primer comentario, voy a dejar el enlace del WhatsApp y el enlace del grupo de Facebook Creality Ideas. Bueno, me trabo todo, así que bueno, eso solo. Y ahora sí, sin más, vamos a la intro y vamos a comenzar a trabajar. Y los materiales son cartón de 2 milímetros o el cartón que tengan en casa, pincel, regla, tijera, algún lápiz, acrílicos verde, marrón, cobre, silicona o cola vinílica. Muy bien, acá ven que tengo un rectángulo marcado, va a medir 12 por 10, y a este rectángulo vamos a marcar 1,5 centímetros de cada lado. Unimos los vértices inferior con el superior, nos va a quedar una recta oblicua. Entonces lo que hacemos es recortar este rectángulo y
De esa forma vamos a recortar 4 veces el mismo molde, o sea, nos va a quedar las 4 caras de esta maceta. Como ven, acá ya tengo las 4 partes recortadas. ¿Qué voy a hacer? Las voy a pegar, ¿sí? Para formar un tipo de cajita. Luego, una vez que lo tenemos, vamos a pegar la base. Lo que estoy haciendo es cortando 4 tiritas, más o menos, bueno, más o menos no, sino que es de la altura de la maceta, 12 centímetros por 2 centímetros o 3. También se pueden ayudar con el ancho de la regla, ¿sí? Para que no les quede mal. Entonces, estas 4 tiras vamos a pegar en cada arista de esta maceta para que nos cubra las uniones. En las 4 tiras lo que hice para que doble sin problema fue hacerle un corte, pero sin llegar a cortar. Digamos, pasé el cúter 2 veces muy suavemente sin llegar a cortar. Esto va a ayudar que se pueda doblar en 2 sin problema a que se quiebre el cartón o que se rompa. Si es un cartón fino, no hace falta hacer este trabajo. Y luego lo pegué con silicona caliente. También pueden utilizar silicona fría o cola de descolar, cola vinílica. Ahora pasamos a hacer el cactus. Para hacer el cactus vamos a necesitar cartón, como dije antes, como hicimos la maceta, yo utilicé cartón gris. Lo que voy a hacer es recortar una especie de pétalo, vamos a ponerle un nombre, bueno, porque con esto vamos a hacer el cactus que sea cactus 3D. Miren, vamos a recortarlo, yo utilicé un cúter grande porque el de precisión se gasta muy pronto el filo con este tipo de cartón. Entonces vamos a cortar, son 4 pétalos y 2 pétalos van a tener una ranurita que va a ser para encastrarlo uno con otro. Y los otros 2 pétalos lo que vamos a hacer es cortarlos por la mitad. Muy bien, una vez que tenemos todo cortado, vamos a pasar a pintar. Para esto utilizar color verde oliva, pero pueden usar el verde que ustedes quieran y mezclarlo
primero vamos a pintar con el verde como viene en el pomo, y después la otra opción, para pintar la otra cara, vamos a mezclarlo con una pizca de blanco, ¿sí? Para que tenga diferente tonalidad. Para simular los pinches, los espinas o como se diga, no sé cómo se dice, ¿sí? Los pinches que tiene los cactus, lo que voy a hacer es cortar una especie de triangulito en todo el contorno con tijera. Puede ser con tijera grande. En este caso yo estoy utilizando un cortalata porque este cartón es de 2 milímetros y si bien se puede con la tijera te lastima la mano. Entonces lo que hice fue usar esta herramienta, pero ustedes, depende del cartón que usen, van a saber qué utilizar. Bueno, otro punto que quiero destacar es lo de la ranura. ¿Ven? Tiene una ranura que llega hasta la mitad, ¿sí? Y bueno, una la tiene del lado de arriba, de la parte redondeada del pétalo, y la otra la tiene en la parte de abajo. Esto lo que va a hacer es encastrar uno con otro y no vamos a ahorrar de cortarlos. Así que, bueno, como ven, acá ya tenemos todo realizado. Lo que queda nada más es cortar la mitad en 2 pétalos, que son los que no tienen la ranura. Si alguno de ustedes saben cómo se le dice a estos pinches que digo yo de los cactus, por favor déjenmelo en la cajita de la descripción, así aprendemos todos, porque no sé cómo se dice. Así que si me ayudan, bueno, vamos a continuar. Vamos a tomar luego, una vez que cortamos todo, acrílico, el verde que ustedes consigan. Yo lo que usé fue verde oliva, porque tenía ese, y también tenía verde country. Bueno, utilicé estos dos porque hicimos 2 cactus. Entonces, en uno utilicé el verde oliva y lo que hice fue en una cara pintarlo con verde oliva y de la otra cara lo pinté con el mismo color, solo que le agregué una pizca de blanco para aclararlo un poquito y tenga un juego de tonalidad, ¿sí? Ahora les quiero mostrar lo que les dije de cortarlos. Es el pétalo, yo le digo pétalo, ¿sí? Bueno, para ponerle un nombre, pero que no sé tampoco, pues si saben díganme cómo se llaman las partes del cactus. Miren, vamos a cortarlo por la mitad. Y una vez que lo tenemos cortado, vamos a pintarlo. Y hacemos lo mismo que dije antes. De un lado el color que hayan elegido y del otro lado lo pintamos del color que hayan elegido más una pizca de blanco. Que esto va a hacer que haga un juego de luz y sombra, ¿sí? De profundidad, le va a dar luz y va a quedar mucho más bonito. Aquí estamos pintando y ahora les quiero mostrar los colores que utilicé para que ustedes tengan una idea de que pueden variar las tonalidades. Si no pueden o no tienen acrílico, no pueden comprarlo, no se preocupen, pueden usar témperas, ¿sí? Que son muy económicas. Eso sí, luego la van a tener que proteger con algún barniz. Miren, acá tengo la tablita sí, es de cerámica la tablita, pero acá tengo las tonalidades para mostrarles
la cual yo utilicé, ¿no es cierto? Y volví a la maceta. Lo que vamos a hacer es pintarla con marrón o, bueno, tierra de sombra tostada o el marrón que tengan. Vamos a pintarlo por dentro y por fuera. Y luego, ¿se acuerdan que nosotros pegamos ese rectángulo para simular, o mejor dicho, para que no se vean las uniones? Los vamos a pintar de color metalizado cobre, ¿sí? Si no tienen, lo pintan todo marrón, no hay problema. El metalizado le va a dar un toquecito, pero eso queda a gusto de ustedes. Muy bien, acá vamos a empezar a encastrarlo, a armar este cactus. Ustedes fíjense en que vamos a utilizar silicona caliente, pero también pueden usar silicona fría o cola vinílica. También quiero mostrarles cómo están las ranuras. Acuérdense, una ranurita está en la parte de arriba de esta hoja y la otra ranura está en la parte inferior, o sea que en la parte de abajo. Esto es para que encastre. Lo vamos a pegar y una vez que lo pegamos vamos a armar, vamos a armar todo el cactus con las otras mitades. Una vez que pegamos todas las hojas, vamos a pasarle un tipo de pincel seco, digo tipo porque nada más untamos un poquito el pincel con apenitas de acrílico blanco y vamos a pasarle un poquito en las hojas, un poquito en los filos de las hojas para
ese efecto que tienen los cactus blancuzco. Espero que bueno, que te haya gustado la idea, es muy fácil de hacer, podemos hacer dos, yo te voy a mostrar ahora, hice dos para que hagan juego, uno larguito y uno bajo que es este, espero que lo puedas realizar y como te digo, o como te dije antes, te invito al grupo de Facebook que subas tu foto, que subas tu trabajo y bueno, me encantaría saber con qué otro material lo podemos hacer que no sea cartón. Si es cartón, bueno, bárbaro, bienvenido, espero tu foto, así la publicamos en el canal. Ahora sí te mando un besito, un abrazo grande y muchas gracias por estar acá en el canal. Chau, chau.